Hablar ahora de la aprobación en la Asamblea Legislativa de la Ley de Diferimiento de Créditos, que ha sido aprobada rechazando incluso las sugerencias realizadas por el Senado. Tenemos la siguiente información para que usted más o menos vaya entendiendo de qué se trata. A ver, en la aprobación final, esta Ley de Diferimiento de Crédito permite que 1.400.000 prestatarios puedan diferir el pago de sus créditos bancarios hasta por 6 meses. Permite la aprobación que se ha dado con el apoyo conjunto de alcistas y evistas. La propuesta del Senado de reemplazar el diferimiento por un periodo de gracia fue rechazada por diputados y también por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El gobierno argumentó que el periodo de gracia reduciría la cantidad de beneficiarios. Pero evidentemente hay reacciones que no les ha gustado para nada a quienes están dentro del sistema financiero, y estamos esta noche con el diputado electo Alejandro Reyes para poder conversar con él. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Qué terrible, Miriam, que a último momento se tenga este tipo de sorpresas. Muy buenas noches, Miriam, Tufi y a toda la gente que nos está viendo esta noche. Bueno, lastimosamente así es. El movimiento al socialismo este último mes al menos ha sido intensivo en buscar cualquier oportunidad para meter proyectos de ley y así perjudicar a los bolivianos, al próximo gobierno y a todo a quien pueda por supuesto perjudicar. El día de hoy, por supuesto, hemos visto el tema del diferimiento. Es un proyecto de ley que, como tú bien decías, fue aprobado en diputados, fue al Senado, donde revisaron, cambiaron varios términos, volvió a la Cámara de Diputados, logramos el rechazo. Y de manera sorpresiva, el día donde se hace el cierre de la Asamblea con el discurso del presidente de diputados, el discurso del presidente de senadores y Choquehuanca, resulta que ponen primero esta ley. ¿Cuál es el objetivo político? Por supuesto, dejar una bomba de tiempo en el sistema financiero hacia futuro. En los datos que tú leías al principio, hay que dejar en claro que la banca estaría dejando de percibir más o menos 2.600 millones de dólares en estos próximos 6 meses. 2.600 millones de dólares que por supuesto se van a replicar en que va a haber menos liquidez para mayores créditos, menos liquidez para afrontar la crisis económica que estamos viviendo hoy, que también afecta por supuesto al sistema financiero. ¿Cuál ha sido el objetivo del movimiento al socialismo? Meramente político. Están tratando de hacer quedar bien ellos con algunos sectores de la población. Sin embargo, lo hacen el último día de su gestión y no lo hacen hace 6 meses o hace 1 año, cuando ellos todavía tenían que afrontar esta bomba de tiempo en lo que es el mediano plazo. Por lo tanto, acá realmente es inaceptable la conducta del MAS. Y es inaceptable porque están buscando minar el camino del próximo gobierno. Sabemos que tienen que hacerse reformas profundas a la economía y resulta que ahora el movimiento al socialismo va a hacer cualquier cosa, trató de hacer cualquier cosa para minar ese camino de reformas, aumentándole la susceptibilidad y la gravedad a las circunstancias. Permíteme, por favor, Tufi. Sí, Alejandro, buenas noches. ¿Hay alguna posibilidad que la nueva gestión legislativa pueda abrogar esta ley en los próximos días? Falta todavía la promulgación, por supuesto, la firma del presidente. Bueno, así es. Todas las leyes nosotros hemos dicho desde el principio, ¿no? Empezando por el Contralor. Contralor que de haberse elegido nosotros lo hubiéramos revocado el primer día, porque eso era inaceptable. En todo caso, será producto pues de la reflexión del próximo gobierno, de la política económica que lleve adelante el próximo ministro de Economía, si ve pertinente o no abrogar esta norma en los próximos días. En todo caso, la Asamblea Legislativa, empezando ya la próxima semana con las sesiones preparatorias, seguramente va a tener la voluntad política de llevar adelante lo que vaya a ser la política económica, y si eso incluye abrogar esta normativa, por supuesto que esa va a ser seguramente la línea. Pero en todo caso, lo que sí podemos resaltar es la mala intención política del movimiento al socialismo para perjudicar a los bolivianos y al próximo gobierno. A ver, permíteme por favor, Alejandro, quédate con nosotros porque tenemos también otra visión, otra postura con relación a lo que ha pasado hoy en la Asamblea Legislativa. Gerardo. Sí, estamos con Melody Calderón, dirigente de la Asociación Nacional de Prestatarios. Más de 1 millón de asociados tenemos entendido. Melody, bienvenida, buenas noches. ¿Cuál es la posición que tienen? ¿Cómo han tomado ustedes la aprobación de esta ley?
Muy buenas noches, Gerardo. Muchas gracias por la entrevista. Primero, quería empezar. ¿Usted alguna vez se ha prestado del banco? Por supuesto. Bueno, nosotros somos personas que hemos sacado un crédito del banco, obviamente con la intención de pagar, pero a raíz de la pandemia se nos ha conflictuado mucho, ¿no? Claro. Porque el tiempo de la pandemia, los 9 meses, nadie ha trabajado. Nadie, absolutamente nadie. Más bien, mucha gente que es productora, que es comerciante, se lo ha tenido que comer su capital. Claro. Y muchas personas han entrado en quiebra. Fábricas, pequeñas empresas y demás. A raíz de la pandemia ha salido el decreto de pandemia, donde decía que nos iban a dar, el diferido iba a pasar al final del crédito, interés, capital, seguros. Pero el banco nos ha hecho la jugada maestra con lo de las reprogramaciones. Y aquí le tengo una prueba donde usted puede corroborar. El crédito se ha sacado el 2019, en el mes de julio. Ya. De julio del 2019 a marzo del 2020 se ha pagado como 6 meses ese crédito. El 2021 le han hecho una reprogramación en marzo del 2021 con el mismo monto que ha sacado el primer crédito. Como si no hubiera servido nada en los 6 meses que pagó. Exactamente. Esto es la figura de post-COVID, ¿no? Post-COVID. Ahora ¿qué es lo que han dicho apenas se han enterado de la aprobación de esta ley? Mire, este proyecto de ley prácticamente ha sido lanzado como una prueba para su campaña política del MAS y PSP, ¿no? Apoyándole al del Castillo. Y no obstante, ha sido más que todo para que se beneficie Arce, porque no olvidemos que sus hijos han sacado un crédito millonario del Banco Ganadero. ¿Ustedes creen que no les beneficia nada esta ley? A nosotros, como prestatarios, no nos benefician nada. ¿Por qué? Los 6 meses de diferido va a pasar al final del crédito congelándose ese crédito, interés, capital, seguros. En 6 meses los bolivianos no vamos a poder capitalizarnos nuevamente con la situación económica que estamos atravesando todos los bolivianos ahora. Nos van a hacer lo mismo que nos han hecho en la pandemia. No puedes pagar, bueno, entonces reprogramación. Al hacernos la reprogramación de un crédito que era para 36 meses, al hacernos la reprogramación nos han aumentado a 82 meses. Imagínense, 5 años más. Claro. A ver, vamos a dar paso a Tufi, que también tiene consultas en Santa Cruz. Sí, buenas noches, Melody. Por lo que escucho, no están conformes con esta ley. ¿Cuál sería la propuesta de la asociación suya? ¿Que le amplíen el tiempo, que se condonen las deudas o cuál? Nosotros como prestatarios estamos solicitando la condonación de intereses, puesto que hay estos contratos abusivos que nos ha hecho la banca, puesto que nos cobran seguros de todo tipo, hasta un seguro masivo nos cobran el Banco Ganadero, en específico el Banco Sol y el Banco FIE, que ese seguro masivo va directamente para los bancos. Los bancos ganan aparte de lo que nos cobran un seguro de desgravamen. A ver, permítame, por favor. Estamos también con Alejandro Reyes. Alejandro, tú has llegado a conocer totalmente de qué se trata esta ley de diferimiento, me imagino, de diferimiento de créditos, porque si bien las entidades financieras dicen que no les conviene porque no hay mecanismos compensatorios para ellos, eso significaría que esa tasa impositiva que normalmente a uno le cobran cuando haces este diferimiento, lo que ha pasado en la época de la pandemia, sí se nos ha aumentado mucho más la deuda, pero al parecer no va a haber en esta oportunidad. Bueno, en este caso no habría, pero además hay que sumarle algo, estimada Miriam. Ya la banca tiene 800 millones de dólares en rezago de pagos por el diferimiento del 2020. Sumados a estos 2.600, estamos hablando de más de 3.400 millones de dólares. Entiendo yo, es muy loable lo que piensa la señora que está en el set de los prestatarios. Sin embargo, esto se convierte en un círculo vicioso, porque se convierte en un incentivo perverso a no pagar. Hay mucha gente que probablemente tiene la posibilidad de pagar. Sin embargo,
esto se convierte en un incentivo a no pagar, ya que no hay compensaciones luego. Y después tenemos pues la crisis que estamos viviendo y la falta de liquidez que va a derivar en que va a haber mucho menos préstamos o préstamos con mayor interés, que van a ser mucho más caros en el tiempo. Por lo tanto, estamos jugando con una estabilidad del sistema financiero en un momento de crisis económica donde necesitamos recursos para la reactivación económica, recursos que no van a llegar si es que no hay fluidez en el sistema económico. Por lo tanto, yo creo que este proyecto de ley, que tiene un cariz social, ha sido hecho de manera política a última hora. No lo hicieron antes, no lo hicieron hace 6 meses o hace un año, donde seguramente hubiera sido también muy necesario y tal vez con una lógica de pensamiento y un criterio mucho más profundo que hubiera sido bueno tal vez para las dos partes, tanto como para la banca como para los prestatarios. Sin embargo, al calor político en el que lo hace el movimiento al socialismo, no es bueno ni para la banca y tampoco para los prestatarios, como lo estamos viendo ahora. Por lo tanto, yo creo que este es un proyecto de ley absolutamente político que, como decía al principio, solo viene a minar la seguridad financiera y, por supuesto, le pone trabas al próximo gobierno. Bien, Melodía, para terminar, la ley ha sido sancionada. ¿Qué piensan que se puede hacer ya para ir atrás, para cambiar, para modificar, o simplemente hay que acostumbrarse a lo que dice la norma? No, mire, lo que nosotros queremos es que esta ley se abrogue. Que el presidente se ponga la mano en el pecho y se acuerde para qué han presentado ese proyecto de ley. No ha sido en beneficio de los bolivianos, ha sido más en beneficio de los políticos prácticamente. Nosotros como prestatarios sí queremos pagar. Vamos a pagar el capital, pero los intereses que nos están cobrando demasiado ya no podemos. ¿De dónde más vamos a sacar dinero para pagar? Ahora, nosotros también hemos presentado un proyecto a la Cámara que se ha perdido. No hay. ¿Qué decía el proyecto? El proyecto dice que queremos condonación de intereses desde el tiempo de la pandemia, porque hay muchos créditos que han reprogramado como 3 veces ya. Queremos la condonación de intereses, queremos que se revise este tipo de contratos abusivos que se han pagado por tiempos y no hay ese dinero. Nos han hecho las adendas como si hubiera sido un crédito nuevo, como si no se hubiera pagado un peso. Queremos que se quiten los seguros. Al nosotros no cumplir con la garantía, los créditos que nos hacen son de consumo, a la tasa de interés más alta. Claro. Pero hay muchas personas que viven al día y necesitan sacar un crédito también para iniciar un negocio o para aumentar su mercadería. Pero porque no cumplen con los requisitos, les hacen firmar un crédito de consumo. Y a ese tipo de gente que son vendedoras, que son comerciantes, ese proyecto de ley tampoco no cubre nada. Claro. Tufi, vamos con una más desde Santa Cruz. ¿Tenemos entendido, Tufi? Alejandro, sí, Gerardo. Alejandro, ¿cuánto de viable o no es esta propuesta de los prestatarios de condonar intereses y además eliminar los seguros? Mira, nosotros no tenemos datos claros realmente de cuánto en monto sería el tema de quitar seguros o probablemente el tema de los intereses extra. Pero en todo caso, como decía la señora de los prestatarios, este proyecto de ley no le hace bien a ninguno, ni a la banca ni a los prestatarios. Es un proyecto totalmente político, disfrazado con un cariz social, como un diferimiento, haciéndole un favor a la gente, cuando en realidad no le sirve a nadie. Yo creo que hubiera sido prudente que justamente se revise todas esas cifras que las maneja el Ministerio de Economía de manera oculta, para ver si se puede de alguna forma mejorar las posibilidades de pago de la gente y tratar de no afectar a la solidez de la banca. Sin embargo, este proyecto ha sido pues un tiro al pie, porque hoy no se cumple con ninguno de esos objetivos. Por lo tanto, yo estoy más que convencido que seguramente el próximo gobierno analizará el proyecto de ley, como te decía, verá si es prudente la abrogación y, por supuesto, ya en una política más macro de lo que va a ser la economía y las finanzas de este país habrá que tomar decisiones. Pero esto tiene que quedar más que claro, que este proyecto político de ley del MAS es solamente para perjudicar a la gente y al próximo gobierno.
Le agradezco mucho al diputado Alejandro Reyes y también a la dirigente Melody Calderón por haber compartido con nosotros estos momentos para hablar de esta ley de diferimiento del crédito que sin lugar a dudas generará polémica los siguientes días. Hacemos una pausa y, como no, con la banda de Aquí en Vivo. Este sector es auspiciado por